Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Nos quedamos en la meditación número 47 del volumen 3. Continuamos nuestro estudio siempre recordando la importancia de ir poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de ir contemplando sus palabras, de abrirnos a su gracia, a su amor y sobre todo disponerlos a la transformación que Él quiere ir haciendo en nosotros poco a poco. Es un camino muy largo y nos disponemos igual que Luisa a toda su acción divina en nuestras vidas. Y todo lo hacemos humildemente y todo sea para la gloria de Dios. Ok, vamos a iniciar entonces con la meditación número 47. Adelante, Lupita. Gracias. Gracias. Marzo 7, 1900. El alma, conformada al divino querer, llega a atar a Dios. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, he tenido que girar y girar para encontrar al bendito Jesús. Por fortuna he entrado a una iglesia y lo he encontrado sobre un altar donde se celebraba el divino sacrificio. Súbitamente he corrido y me lo he abrazado diciéndole: finalmente te he encontrado. Me has hecho girar tanto hasta cansarme, y tú estabas aquí. Y él, mirándome serio, no con su acostumbrada benignidad, me ha dicho: esta mañana me siento muy amargado y siento toda la necesidad de poner mano a los castigos para desagraviarme. Yo enseguida: amado mío, no es nada, remediemos esto ahora mismo, derramarás en mí tus amarguras y así quedarás desagraviado, ¿no es verdad? Y él, concediendo a mi petición, ha derramado en mí sus amarguras. Después, estrechándome a él, como si hubiera liberado de un grave peso, ha agregado: el alma conformada a mi querer se sabe infiltrar tanto en mi potencia que llega a atarme todo, y a su gusto me desarma como quiere. Ah, tú, ¿cuántas veces me atas? Y mientras esto decía, ha tomado su acostumbrado aspecto dulce y benigno. Gracias, Lupita. Ok, vamos a hacer nada más unos breves comentarios sobre esta meditación. Vemos a Luisa en alma, ¿verdad? Girando, buscando a nuestro Señor. Y lo encuentra y nuestro Señor le comenta lo amargado que se siente y la necesidad de mandar castigos. Y Luisa, en su oficio como víctima, le pide a nuestro Señor que derrame sus amarguras sobre de ella. Y así es como sucede. Y vemos que los comentarios de Luisa, que como si hubiera liberado él de un grave peso. Entonces vemos y nos queremos enfocar en el numeral número 5,
Dice: el alma conformada a mi querer, o sea, el alma conformada a su divina voluntad, se sabe infiltrar tanto en mi potencia que llega a atarme todo y a su gusto me desarma como quiere. Ah, tú cuántas veces me atas. Eh, esta parte del alma conformada a mi querer eh, trae a la mente el evangelio de este domingo pasado, donde vemos a Pedro que va en contra de la voluntad de Dios y que le dice a nuestro Señor Jesucristo que lo que él estaba diciendo iba a padecer, que no pudiera ser, que él no lo podía permitir. Y Jesús le contesta a Pedro, ¿verdad? Severamente: aléjate de mí, Satanás. Y, y le dice otras palabras. Le dice que él no piensa como Dios, sino que él piensa humanamente. Entonces nosotros nos queremos conformar por cuanto más posible a su voluntad. En ese momento del Evangelio de este domingo pasado, el Señor había expresado, nuestro Señor Jesucristo había expresado esa voluntad. Entonces Pedro sabía cuál era la voluntad de Dios y sin embargo no se conformó a ella, sino que fue en contra de ella. Y para nosotros, bueno, nosotros no nos vamos a preocupar más que por lo que está enfrente de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a conformar nosotros ahorita con nuestro conocimiento sobre la voluntad de Dios? Bueno, si estamos estudiando este gran regalo es porque esa es su voluntad. Que las almas vuelvan a vivir en su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Ese es número uno. Entonces nosotros nos queremos conformar a eso. Y para conformarnos a eso, pues tenemos que realizar este estudio profundo y aprender cómo vamos a llegar a vivir en su voluntad. Y es un proceso en el cual nos vamos viendo y vamos viendo el proceso que tuvo Luisa, que es un proceso muy largo, un proceso de toda la vida de transformación en Luisa. Ya después veremos a Luisa totalmente transformada y viviendo perennemente en la voluntad de Dios. Y es otra Luisa. Entonces, ¿qué nos corresponde? La tarea que nos deja nuestro Señor, de ir poniendo en práctica, de ir disponiéndonos a la transformación que Él quiere ir haciendo en nosotros. Y de esa manera es que nosotros nos podemos ir conformando a su querer, a su voluntad, siendo obedientes, siendo humildes, sabiendo que no podemos nada por nosotros mismos,
sino que como esos bebés del volumen 1, esperemos todo de sus manos. Que tomemos todo lo que nos pasa en nuestra vida como venida de sus manos, sean cosas buenas o no buenas, sino que entendamos que en el sufrimiento, en las mortificaciones, siempre hay trabajo de parte de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Ok, vamos a continuar nuestro estudio. Adelante, Lupita. Marzo 9, 1900. La gracia es como el sol. Encontrándome un poco turbada por una cosa que no es necesario decir aquí, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación y así quedar en paz. Pero el bendito Jesús, queriendo contradecir mi querer, me impedía que yo pudiera ver lo que quería. Y como yo insistía en querer ver, me ha dicho: ¿por qué quieres ir vagando? ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas? Y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema ha agregado: mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce el beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus beneficios, de sus benéficos influjos. Tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien, huyendo de su mano, va a esconderse en lugares tenebrosos. Sin embargo, el sol, continuando su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol, que por todas partes inunda a las gentes, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra, y más que el sol en su pleno mediodía. Pero cuál no es mi pena al ver a las gentes que, cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífico de sus inequidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos, en medio de crueles enemigos. Ellas están expuestas a miles de peligros, porque no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni de huir de los peligros que los rodean. Ah, si el sol tuviera razón y los hombres pudieran hacerle esta ofrenda a su luz, y que algunos, llegando a tal ingratitud que para despreciar y no ver su resplandor se arrancaran los ojos, y así quedan más seguros de vivir en las tinieblas. Ay, el sol, en vez de mandar luz, mandaría lamentos y lágrimas de dolor, hasta trastornar toda la naturaleza. No obstante, lo que los hombres tendrían horror de hacer a la luz natural, llegan a tal exceso de afrontar de ese modo a mi gracia. Pero mi gracia, siempre benigna con ellos,
en medio de las mismas tinieblas y de la locura de su ceguera, manda siempre resplandores de luz, porque mi gracia jamás deja ninguno, sino que el hombre voluntariamente se sale de ella. Y la gracia, no teniéndolo en sí, trata de seguirlo con el fulgor de su luz. Mientras esto decía, el dulce Jesús estaba extremadamente afligido, y yo hacía cuanto más podía para consolarlo, pidiéndole que derramara en mí sus amarguras. Y él ha agregado: compadéceme si te soy causa de aflicción, porque de vez en cuando siento toda la necesidad de desahogar en palabras, con mis almas más dilectas, mi dolor sobre la ingratitud de los hombres, para mover sus corazones a repararme en tantos excesos y a compasión de los mismos hombres. Y yo, Señor, lo que quieras es que no me, lo que quiera es que no me evitaras participar en tus penas. Y queriendo yo decir más, ha desaparecido y he regresado en mí misma. Gracias, Lupita. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre esta meditación que es un poco larga. Va a ser muy importante que después lentamente se contemplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre su gracia y cómo tiene la similitud del sol en su labor. Vamos a empezar con Luisa. Dice que ella se encontraba un poco turbada por una cosa que no es necesario decir aquí. Dice, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación. Ella quería saber sobre esta turbación. Dice, y así quedar en paz. Pero el bendito Jesús, queriendo contradecir mi querer, me impedía que yo pudiera ver lo que quería. Y como yo insistía en querer ver, Él me ha dicho. Aquí es importante ver esta parte y enfocarnos un poquito en esta parte, porque vamos a recordar que en nuestras vidas todo es gracia de Dios y que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, que necesitamos de Dios para vivir en todo momento y en toda situación. Y sin embargo aquí podemos ver en esta pequeña ventanita donde dice Luisa que nuestro Señor Jesucristo le impedía que ella pudiera ver lo que ella quería ver. Es algo para que nosotros podamos contemplar, porque estamos viendo en eso que describe Luisa, la acción divina de nuestro Señor Jesucristo en Luisa, ¿sí? En la mente de Luisa. Y que también en nosotros
Él siempre está actuando. Y viene la importancia de siempre estar en paz y de estar conscientes de que siempre está nuestro Señor Jesucristo actuando en nosotros. Entonces le dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa, dice, ¿por qué quieres ir vagando? ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confía en las tinieblas? ¿Y por qué se iba a salir Luisa de su voluntad? Bueno, hemos visto ya en las meditaciones pasadas que Luisa no se debe turbar, que no, ella debe permanecer en la paz. Solo en la paz es que puede estar Luisa en la voluntad de Dios y nuestro Señor Jesucristo en ella. Por eso estas palabras, ¿no sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas? Entonces para nosotros, pues es, si meditamos las palabras de arriba y pensamos en ciertas situaciones de nuestra vida, donde igual nosotros nos podemos comportar de tal manera y tal vez nos conformamos mejor a la voluntad de Dios para no salir de ella y quedarnos en paz y en tranquilidad. Dice Luisa, y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema ha agregado. Entonces cambia el tema nuestro Señor Jesucristo para dar una enseñanza sobre su gracia. Dice nuestro Señor, y nada más vamos a ver unas partes de esto. Mira un poco cómo se me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce del benéfico de su luz, del beneficio de su luz, perdón. Ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos. Tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo, para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien huyendo de su mano va a esconderse en lugares tenebrosos. Aquí hacemos una pequeña pausa, nada más para recordar un poco la situación de Luisa, lo que estaba, por lo que estaba pasando Luisa, especialmente en estas palabras. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien huyendo de su mano va a esconderse en lugares tenebrosos. Entonces vamos a tener eso en mente y lo contemplamos. Dice, sin embargo, el sol, continuando su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Dice, así mi gracia es una imagen del sol que por todas partes inunda a las gentes, pobres, ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad, el influjo de mi gracia llena la tierra, y más que el sol en su pleno mediodía. Pero cuál no es mi pena al ver a las gentes que cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia
con el torrente pestífero de sus iniquidades se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos, en medio de crueles enemigos. Ellas están expuestas a 1000 peligros, porque no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodean. Entonces vamos a quedarnos en contemplación profunda sobre esta enseñanza y estas verdades de nuestro Señor Jesucristo que queremos poner en nuestro corazón para hacerlo propiedad nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros siempre podamos permanecer en su amor y en su gracia, reconociendo que nos inunda por todas partes, que nos queremos quedar conformados a su voluntad para no salir de ella, para no turbarnos, molestarnos, enojarnos o alejarnos de su gracia, de su amor, de su voluntad, y exponernos a 1000 peligros. Aquí vamos a concluir esta meditación recordando que la importancia que tiene para cada uno de nosotros que esa misma gracia nos está esperando si nosotros nos disponemos para que nuestro Maestro Jesús, a través de su gracia, nos dé la luz para ir comprendiendo más y más. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, por su compasión con nosotros, por su infinita misericordia con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra ella con su manto de protección y de amor. Ella que siempre nos guía a Jesús. Pedimos siempre la intercesión de San José, de la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Damos gracias a todos los que están realizando este estudio. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Lupita y a todos los que van a realizar este estudio en algún futuro. Vamos a concluir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Mil gracias, mil bendiciones, buenas noches.